Importancia económica. Las enfermedades diarreicas en animales suponen mayor tasa de mortalidad, menor ganancia de peso y alto riesgo de contraer otras enfermedades especialmente respiratorias. Las bacterias con mayor incidencia en las diarreas en los cerdos son Gram E. coli y Salmonella internet, 2005b. La colibacilosis porcina motiva pérdidas económicas por las tasas de mortalidad y morbilidad con que se presenta. Para controlar y lograr la erradicación de esta enfermedad se han desarrollado estrategias para la producción de nuevos fármacos altamente confiables para los tratamientos preventivos y curativos y con vistas a la erradicación de deficientes prácticas de manejo que inciden en la presentación de esta enfermedad internet, 2005d. El daño causado en el orden económico y animal por la colibacilosis porcina son significativos y ellos merecen la aplicación de medidas preventivas que den respuesta a los productores cicuta. 1999. Síntomas clínicos. Pocos días después del nacimiento, los cerdos infectados con cepas patógenas de E. coli se atontan y maman sin vigor o rehúsan mamar. Por lo general presentan diarrea acuosa, amarillenta o de color grisáceo, aunque a veces se encuentran estreñidos, se desmedran y debilitan con rapidez, no se mueven con facilidad en la nidada y no viven por mucho tiempo. A veces los rabos se recubren con heces fecales que al secarse, si los cerdos sobreviven el periodo agudo de la infección, obstaculizan la circulación produciendo el desprendimiento del rabo inverexicol. 1994, Bouguense y Bertin, 1999. Los cerdos se mueven con marcha tambaleante hacia el alimento, pudiendo comer muy escasamente y solo hociquean el alimento. Seguidamente pierden el control de las extremidades posteriores o anteriores y en pocas horas la parálisis es completa y los cerdos no pueden levantarse. En otros casos se observan ataques de convulsiones y movimientos de corrida. Bert Skinner y Giles, 1994. Otros autores señalan que pueden presentar diarreas con o sin hemorragias. Frances y Cole, 1989. Christopher y Cole, 1993. Montserrat, 2005, coincide con los autores anteriores que la E. coli enterotoxicosis neonatal puede presentarse desde diarrea leve hasta profusa. La morbilidad es a menudo del 100%. En un brote agudo en una granja la mortalidad puede alcanzar 30 a 40%. En los casos subagudos las pérdidas no son debidas a la mortalidad, sino al retraso en el crecimiento. Lesiones anatomopatológicas. Las alteraciones que se encuentran en los cerdos con enteritis producidas por E. coli son enteritis catarral, que puede ser moderado o grave y que se caracteriza por congestión de los vasos mesentéricos anteriores y posteriores. El estómago puede contener cantidades variables de la leche coagulada, pero por lo general no presenta alteraciones hemorrágicas notables. El intestino contiene a menudo una sustancia acuosa, amarillenta y gaseosa. Los ganglios linfáticos mesentéricos pueden estar aumentados de tamaño y edematosos. Los casos de enteritis hemorrágica son poco frecuentes. En los cerdos de más edad con enteritis necrótica se ha aislado serotipos patógenos de E. coli. Es de presumir que tales organismos contribuyan al desarrollo de dicho estado. En cualquier edad se puede encontrar como complicaciones neumonías, peritonitis y pleuritis. Frase 1993. En los casos de septicemia, la piel puede presentar cierta coloración, que casi siempre es moderada. Los abscesos de las articulaciones se presentan a veces después de que la septicemia ha declinado. Veneras y Col. 1990. Diagnóstico. Blanco y Col. 2002 señalan que las diarreas en cerdos a la edad de amamantamiento y dentro de las 2 primeras semanas postdestete están casi siempre acompañadas por algún tipo de infección por E. coli no comensal. El diagnóstico de la infección por ESET se hace en la detección de factores de virulencia conocidos y del serogrupo ESET sospechoso. Esto puede no requerir no necesariamente del cultivo de la bacteria. Pero la necesidad de determinar la resistencia de antibióticos simultáneamente hace que el cultivo y pruebas de características culturales in vitro sea parte del diagnóstico de rutina en los laboratorios. Para el cultivo usualmente se usa intestino de cerdos o heces fecales, de las cuales es aconsejable inocular medios específicos requeridos para el crecimiento potencial de algunas adhesinas. Minca, para K88 o Jeffco Bois de Garbase con agar de cabra para 987p. Los medios más frecuentemente utilizados para el aislamiento de E.
coli de agar McConkey con lactosa y el medio de eosina con azul de metileno, IMB o Levine. Se trata de medios selectivos que diferencian las colonias en positivas y negativas con respecto a la lactosa. Aunque la mayoría de las cepas de E. coli son lactosa positiva, no se deben descartar el estudio de las colonias lactosas negativas, ya que en el 5% de E. coli que no fermentan la lactosa se pueden encontrar cepas patógenas blanco y col. 2002. La biotipificación se puede realizar con una serie corta de pruebas bioquímicas, indol, I, rojo de metilo, I, VP, I, citrato, SH2, y ureasa, No obstante, hay que tener en cuenta que hay cepas atípicas, indol, citrato, I, SH, I, o ureasa, I, blanco y col. 2002. La muestra clínica más difícil de valorar por el microbiólogo es la procedente de animales con diarrea, ya que al sembrar las heces en el agar McConkey con lactosa va a crecer casi siempre un abundante número de colonias de E. coli. En estos casos, el problema consiste en diferenciar entre las cepas diarreagénicas y las no patógenas, que forman parte de la micropoblación normal del intestino grueso. Actualmente la técnica más frecuentemente empleada para detectar la E. coli diarreagénica es la PCR múltiple, capaz de detectar los genes de virulencia más representativos de ESP, ESET, SEI, SVT, SA y ECAD. A efectos epidemiológicos es muy importante determinar el serotipo H de la cepa aislada blanco y col. 2002. El diagnóstico de la diarrea post-estete, PWD, requiere de cuidadosa consideración de los factores predisponentes y resultados bacteriológicos. Esto es casi siempre una necesidad para la investigación en el diagnóstico diferencial, tales como detección de virus. Por ello, en caso de PWD, es muy aconsejable no ser con un posible resultado bacteriológico donde se detecten varios tipos de SET, pero es también necesario considerar otros factores fisiológicos, ambientales, dietéticos y virales que pueden a veces ser tan importantes como las mínimas bacterias ESET. Cultivo /diagonal o identificación inmunofluorescente in vivo de cepas de ESET del ileón de cerdos diarreicos es la vía más simple y eficiente para el diagnóstico bacteriológico, como se describe la diarrea en el recién nacido. El análisis bacteriológico de muestras fecales para ESET es más difícil porque la bacteria presente en las heces puede no reflejar el estatus microbiológico del intestino delgado. Hay una variedad de técnicas in vitro que detectan los factores de virulencia, adhesinas y toxinas de SET, incluyendo ensayos inmunológicos y biológicos, pruebas moleculares, hibridación del DNA y PCR, como se mencionó antes para la diarrea en cerdos recién nacidos. El diagnóstico diferencial puede incluir frecuentemente la detección de routavirus y coronavirus, así como espiroquetas y salmoneles Samson 1994, Frank Cole 1998. El aislamiento de cultivos casi puros de serotipos de E. coli hemolítica específica, a partir del intestino delgado de los casos agudos, es de utilidad Samson 1994. La confirmación se basa en la demostración histológica de malasia focal en el tallo cerebral o de lesiones vasculares degenerativas típicas en varios lugares Samson 1994. Son importantes las lesiones microscópicas en el cerebro y las lesiones en pequeñas arterias y arteriolas, consistentes en pignosis y cariorrexis del núcleo en la túnica media del endotelio, necrosis de las células de la muscular de la mucosa, en el intestino. Glóbulos de material eosinofílico se observan alrededor de los vasos afectados en el cerebro Erickson y Cole. 1992. El diagnóstico diferencial incluye meningitis por Streptococcus suis, pseudorrabia, septicemia por salmonela, envenenamiento con sal y compuestos arsénicos orgánicos Samson 1994. Al respecto, Bert Skinner y Giles 1994 refieren que esta enfermedad es fácilmente diagnosticada cuando ocurren brotes típicos. Sin embargo, los casos esporádicos, especialmente aquellos que afectan edades atípicas, requieren diferenciación con otras patologías caracterizadas por un curso corto y por signos neurológicos como la pseudorrabia, poliencefalomielitis enteroviral, fiebre porcina, meningoencefalitis bacteriana causada por Streptococcus suis o Haemophilus parasuis, otitis media y privación de agua.
En estudios comparativos de infecciones intestinales, mediante el empleo de métodos histopatológicos, se ha demostrado que las infecciones por rotavirus se caracterizan por la destrucción de las vellosidades de las células epiteliales. Las infecciones por parvovirus se caracterizan por la destrucción de las criptas de las células epiteliales. Las infecciones por organismos intracelulares parecidos a Campylobacter se caracterizan por hiperplasia de las células epiteliales, mientras que las infecciones por E. coli enterotoxigénicas se caracterizan por la adherencia de la C. coli a las vellosidades del epitelio, con pocos o daños no aparentes en la estructura de la mucosa y por el ataque a la superficie de la membrana de las células epiteliales, sobre todo en las microvellosidades. Existen métodos moleculares de tipificación, análisis y caracterización epidemiológica que incluyen fragmentos de restricción de longitud polimórfica, Restriction Fragment Length Polymorphism, RFLP, y electroforesis de campos pulsantes, Pulsed Field Gel Electroforesis, GFG, que permiten el análisis del grado de relación genética o variabilidad en diferentes cantidades de serotipos, de Z así como cantidades de cepas de algunos serogrupos OSEC 1999 y JASEC 2000. Otro método que no es común utilizarlo en el diagnóstico de rutina es la inmunoelectromicroscopía, lo cual permite identificar las bacterias con fimbrias F107, las cuales se adhieren fuertemente al borde de las vellosidades de los enterocitos de fragmentos de intestino delgado, y con la preparación de antisueros contra estas fimbrias se pueden visualizar la unión de anticuerpos fimbriales anti-F107 unido a las bacterias que colonizan el intestino blanco y col. 2002. La detección de las enterotoxinas puede realizarse por métodos fenotípicos. LT en células Vero está en el ensayo del ratón lactante y STB en asas intestinales ligadas de cerdo o genotípicos, hibridación y PCR. También se puede identificar los serotipos de ESET detectando sus antígenos de colonización con pruebas de aglutinación blanco y col.